Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Telepacífico presenta Agéndate, abiertos a las ideas. Cómo distribuir tu contenido para comprender los eslabones de la cadena de distribución y circulación de los productos audiovisuales. Bueno, buenos días. Estamos aquí en este panel sobre ese tema esotérico, extraño, indescifrable de la distribución. Créannos que nosotros aún no lo tenemos claro pero ni de cerquita. Sin embargo, pues la idea es dar pistas, dar claves, dar tips concretos. Decía aquí uno de mis compañeros del panel. Entonces pues empiezo por presentar a mis compañeros. Jennifer de Doco, que es una compañía de distribución de Theatrical, bueno, y otros derechos aquí en Colombia, que ha hecho un trabajo impresionante en los últimos años. Entonces su presencia aquí yo creo que va a ser súper enriquecedora para ver cómo es que hacemos para que viajen, vuelen y se vean esas películas que tanto cuesta hacer. Y pues Antonio Dorado, que no necesita presentación con ese recorrido que tiene como cineasta académico. Y pues por una charla que tuvimos previa, alguien que tiene muchas ideas de cómo cambiar, alterar, darle nuevas vidas, digamos, al proceso de distribución. Él me decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Me pregunto a veces si yo soy solo director y productor. Y yo decía lo mismo, pero yo ¿qué estoy haciendo aquí si yo, bueno, me presento, soy Juan Torres de la agencia de distribución internacional Latido Films, vendemos cine sobre todo español y latinoamericano. Entonces pues yo le decía a Toño, yo creo que probablemente es un acierto tenerte aquí porque sin vos nosotros no haríamos nada, o sin gente como él y los que probablemente están aquí que se dedican a esa maravillosa labor de hacer cine. Y bueno, aquí estamos para charlar un poquito. Los invitamos fuertemente a hacer preguntas. Seguramente no todas las podremos responder, pero si podemos hacerlo, estaremos encantados de develar un poco esos, entre comillas, secretos que a veces no se ven del otro lado de la distribución. Para empezar un poquito, Toño, que tú así empezamos nuestra charla previa, cuéntanos esa experiencia que tuviste con varias de tus obras, esa distribución entre tradicional pero también disruptiva, usando esa palabra de moda pero muy útil. Me encantaría que les transmitieras a ellos eso con lo que yo quedé fascinado. Bueno, buenos días Juan y Jennifer y el público en general. Sí, mi lugar aquí tiene que ver un poco con esa pregunta permanente de para quién nosotros realizamos nuestros trabajos. O sea, cómo este trabajo cinematográfico que implica una labor compleja durante meses, durante años, para quién nosotros realmente estamos trabajando, ¿no? Y justamente esta situación que aparece ahora, que se ve con más evidencia, porque es que el capitalismo, digamos, ha diseñado y ha transformado estos modos de relacionarnos con los contenidos. Entonces, si nos han transformado, nosotros tenemos que buscar alternativas para reaccionar frente a eso, con nuestros productos, y ese ejercicio intuitivamente creo que todos lo hemos hecho, solo que ahora tenemos mayor obligación de hacerlo. Y pienso concretamente en el caso del Rey. Cuando nosotros empezamos con el Rey, yo empecé con ese proyecto desde el año 97, cuando estaba cayendo los carteles en Colombia. Y yo buscaba productores, y los productores me decían, es que la gente no quiere ver películas sobre narcotráfico, la gente no quiere ver lo que estamos viendo en los noticieros, eso no tiene sentido.
y uno lo mira con la distancia y yo, claro, tercamente decía, no, si esto ha funcionado históricamente, es un género que históricamente ha funcionado y debe seguir funcionando, ¿no? Y bueno, y porque me había ganado el premio y era mi historia. Y yo pienso que la intuición es muy valiosa, pero siempre es clave pensar en los espectadores y por eso creo que los géneros, sin ser la única manera, pues son fundamentales, ¿no? De pensar en público desde los contenidos. Yo creo que ahí Antonio plantea varios temas muy interesantes que sería bueno como recoger también haciendo un paralelo con lo que venimos escuchando de Dago, y es la pregunta de dónde también se ven nuestras películas. Nosotras en Doco distribuimos además de cine colombiano independiente, entonces es como otro nivel de dificultad, porque claro, el planteamiento, digamos que decía Dago, es tal cual, teatrical, quizá plataformas, quizá canales, quizá festivales también dentro de Colombia, pero nosotros también tenemos que saber que conectar con el público es cada vez más difícil, porque la decisión de ir a una sala de cine cada vez es más difícil. Entonces, digamos que el ejercicio que nosotros hacemos es, decidimos hacer no solo distribución, sino también promoción. ¿Por qué? Porque son dos cosas que para nosotras deben ir de la mano, y lo que buscamos en nuestra estrategia siempre de distribución es poder encontrar al público que sea afín a esa película e ir a buscarlo, que no es solamente poner una publicación en Instagram, por ejemplo, y ponerle pauta. Finalmente, sí, la estadística te puede decir, lo vieron, no sé, tenemos un video que lo vio 1 millón de personas yéndonos súper bien, pero no hay 1 millón de espectadores, ojalá la conversión fuera así. Entonces, también lo que nosotros indagamos dentro de las películas de la mano de los autores también es cuáles son esas temáticas que conectan con el público, con qué público y ese público dónde está. Digamos que tuvimos una experiencia muy bonita con una película que se llama Amando a Marta, que es una película que hace una nieta acerca de la historia de maltrato del esposo con su abuela. Y nosotros decíamos, es una película que tienen que ver las mujeres, nuestras mamás, nuestras abuelas, y nos fuimos a buscar en Medellín corporaciones de mujeres, asociaciones, y logramos llenar un teatro como el MAM, que tiene 250 personas, el Museo de Arte Moderno de Medellín, y Daniela, la directora, nos decía, yo no puedo creer que esa sala se haya llenado, aun cuando ese día había inauguración de otro festival en Confama. Entonces, es un ejercicio casi que muy artesanal un poco, pero siempre decimos, en este país hay demasiada gente, sabemos que no hay tantas salas de cine como quisiéramos, porque hay territorios sin salas de cine, pero es imposible que esta película no tenga público. Entonces ahí hay como un ejercicio también adicional que hay que pensarse, y nosotras somos muy insistentes en cuál es el tráiler que tenemos, porque para nosotras es como la foto de Tinder de la película, cuál es el póster, con qué otras películas te vas a encontrar y qué circuitos también hay que abrir, cómo también llegar a los canales. Desafortunadamente cada vez menos los canales compran películas, incluso de sus propios territorios. Entonces como que hay varias preguntas que es interesante hacernos, indagar y conversar, porque también la relación con las salas de cine es muy complicada. Hacemos muchas películas, que es una maravilla, pero cada vez menos llegan a una sala de cine comercial, porque hay quien está detrás tomando decisiones y diciendo, esa película no va a ser espectadores, no la pongamos. O en un día tan taquillero como el Día del Cine, que es una estrategia claramente comercial, una película como Un varón, que es la que va a representar a Colombia en los Oscar, la ponen al mediodía. Entonces, como que también hay un sistema y un monopolio al que uno tiene que encontrarle cómo hacer negocios, pero también cómo encontrar otras oportunidades para que la película finalmente se vea qué es lo que cada autor quiere. Nadie hace una película para solo verla él, y es como la ardua tarea que también a los creadores a veces les ponemos tareas como, bueno, esa película, ¿quién hace parte? ¿Quién estuvo? ¿Quién participó? ¿Quién tiene amigos? Porque también el tema de los amigos que decía Dago es muy importante para el voz a voz, que finalmente es de lo que se alimenta mucho nuestras películas.
y que la prensa tampoco te garantiza espectadores. Nosotras tenemos objetos no identificados ahora, una película bellísima, Colombo gringa, por llamarla así, que ha tenido muy buena prensa, pero sus números no son tan buenos. Entonces, como que hay muchísimos puntos que analizar y abordar a la hora de uno meterse como en esta tarea de distribuir un contenido. En ese sentido, yo quisiera contarles que yo estoy recién aterrizado y con ojeras de American Film Market, que es un mercado que sucede en Los Ángeles y que quiera sea o no, no deja de ser pues la meca del cine y lo que marca los derroteros de todo el resto del cine mundial, para bien o para mal. Y la sensación que yo tenía, y se lo comentaba a colegas, es que yo iba pasando mi line-up con mis películas y la gente me decía, no drama, no drama, no drama. Quiero high concept, quiero thriller, quiero película comercial. Y esto no es un llamado a que todo el mundo haga thriller, high concept y película comercial, pero sí es un llamado a que tenga muy en cuenta que la profusión de drama, sobre todo viniendo de América Latina, está creando pues un cuello de botella gigante, además que está, y esa misma sensación la estoy teniendo con los festivales internacionales, con Cannes, Berlín, Venecia y muchos otros, que ya están saturados con este tipo de cine. También, al mismo tiempo, hace poco pues estaba en el FS haciendo la evaluación de proyectos y yo veía que naturalmente brota de Colombia el cine con respecto al conflicto armado, con respecto a situaciones muy propias de una tierra tan problemática y confusa como la nuestra. Y ahí hay muchas historias. Entonces con esto no estoy dando un tip en absoluto para un lado o para el otro, pero sí como ser muy conscientes de que lo que el mercado, al menos internacional, más está requiriendo son pues, producciones mucho más abiertas, mucho más entrecomillísimas, comerciales, y que entonces las películas que salen de la maraña de cine que hay, porque ahora hay muchísimo cine, que sean dramas, tienen que ser obras de arte. Entonces, internacionalmente hablando, digo, cualquier drama, película contemplativa, festivalera, medianamente buena, no es suficiente. Como que yo tengo mis clientes que me sienta el sueco, el singapureño, el argentino y que me dice si esta película hubiera estado en selección oficial en Berlín y hubiera ganado Oso de Plata, de pronto la consideraría. Entonces luego, claro, yo llego a unos dramas que son maravillosos, pero pues que no tienen salida alguna. De hecho, les contaba una anécdota a ellos antes de esta reunión, y es que tenemos una peli increíble que se llama Chinas, de una realizadora que se llama Arantxa Sánchez, que hizo Carmen y Lola, que estuvo en algunos cines aquí en Colombia. Estuve en la quincena de realizadores hace unos años, cine con C mayúscula, con palabras, con letras mayúsculas, puro cine. Pero esa película tiene 2 escenas de violencia sexual muy fuertes. Y la película, por eso, no se pudo vender. Y la realizadora estuvo empecinada en que no quería quitar eso y no era esencial para la película. Entonces, esto lo menciono como para decir que a veces falta un diálogo con los realizadores y que deberíamos como un poco en la línea de lo que ustedes dicen, conversar más los que distribuimos las películas con los que las hacen, acercarnos un poquito más, porque si esta realizadora, que tiene todo mi respeto porque es una muy buena realizadora, hubiera aceptado cortar ese par de escenas, muy probablemente la película habría viajado más. Entonces, esta anécdota y este recuerdo, lo que me acaba de pasar horas atrás, es para decir que en el sentido un poco de lo que mis compañeros estaban diciendo es que tenemos que acercarnos, yo creo, más realizadores y distribuidores y agentes de venta, pero desde temprano, porque las tendencias cambian mucho, las tendencias cambian un montón y lo que a veces nos están pidiendo comedias románticas, luego a los 3 meses están diciendo que quieren thrillers y a los 3 meses están volviendo con películas de horror. Entonces como que estaría muy interesante que hubiera un diálogo más cercano entre distribuidores y creadores. Ahora, ¿quién es un creador que en su cabeza quiere ser un Belatar y hacer películas contemplativas con trasfondo absolutamente onírico y filosófico y demás? Eso me parece maravilloso que exista.
Yo no estoy diciendo que eso no tiene que existir. Afortunadamente hay Belatars y gente así por el mundo. Pero los que no están en ese punto, que aún pueden encontrar un camino o adaptar su camino, yo invitaría a que escucharan bastante lo que el mercado está pidiendo. Y repito, al menos internacionalmente, es un poco triste, pero lo que es película dramática típica, y esto muy entre comillas, está siendo muy difícil de distribuir. En cambio, lo que es thriller, comedia que viaje, que no es fácil. Es decir, aquí teníamos un monstruo de la comedia hablando hace unos minutos acá, pues es claro, algo así funciona. Pero hay mucho otro tipo de comedia que puede funcionar. Los high concepts, las películas que se cuentan en una línea, ¿no? Eso de quedó encerrado un hombre en un baño y durante 2 horas trata de salir y se mete una serpiente, bueno. Ese tipo de conceptos funcionan supremamente bien hoy en día. Y yo creo que esto muchas veces, o sea, me parece privilegiado poderles estarles echando este chisme, porque no siempre puedo tener este diálogo con los realizadores, incluso con los de nuestras películas. Sí, me parece muy importante esta perspectiva y este diálogo que justamente estamos teniendo. Yo recuerdo que Luis Ospina lo decía con mucha frecuencia y pues con cierta hilaridad de que, bueno, yo ya terminé mi película y entonces los distribuidores que hagan su trabajo, ¿sí? Y estaba, o sea, correspondía, digamos, a la manera como él producía, a pesar de que Luis, por ejemplo, tenía una chispa impresionante para producir eslogan y de hecho él lo hizo en parte en Pura Sangre, ¿no? Que decía le hará en la vena, ¿no? Eso era parte de un eslogan que él mismo había trabajado porque era una de sus virtudes. Sin embargo, él no se involucró tanto en la distribución y pienso en perspectiva en la historia de Focine. Las películas de Focine no fueron pensadas en relación con sus públicos y si ustedes revisan, la asistencia fue mínima. Entonces, las películas se vieron posteriormente, hubo algunas pues como La Estrategia del Caracol o Cóndores que sí se difundieron ampliamente, pero no todas, la gran mayoría. Carne de tu carne, la película de Mayolo, casi no tuvo público. O sea, de esa experiencia debemos aprender, porque si nosotros que estamos en el campo cinematográfico y audiovisual no protegemos ese interés para que el público asista a las salas de cine y no lo pensamos, sobre todo si no ayudamos a pensar cómo esos recursos existan, el FDC se alimenta de un porcentaje de asistencia de los espectadores a la taquilla. O sea, si nosotros no solamente tenemos que pensar de manera individual, sino a nivel colectivo, de defender justamente pues instituciones como el FDC que han demostrado tener un gran funcionamiento, ¿no? Entonces sí es muy importante estar ahí, no solo hacer la película, sino como lo han planteado, no es gratuito que Caracol no está pensando solo ahora como productora, sino como distribuidora. O sea, y nosotros desde la realización independiente, los proyectos hay que pensarlos, ojalá en alianza y en diálogo y en compañía con el distribuidor, ¿sí? Porque es el nuevo escenario y sí creo que también tenemos que pensar en que las artes están expandidas, que la gente, hay cosas que no puede reproducir en su casa como una instalación artística, que las películas hoy en día, de hecho el proyecto en el que yo estoy, aprovecho para hacerle propaganda, es un documental sobre un artista, sobre Augusto Rivera, y parte del proceso es presentar la película, pero también es una instalación. Entonces eso te permite generar una experiencia que la gente en su pantalla no la tiene, ¿no? Y hace parte como de esos dispositivos
de una búsqueda con el espectador o de un diálogo distinto al convencional. Yo te quería preguntar justamente, Alberto, si desde tu punto de vista de creador, si realmente ese asunto de la co-creación y de empezar, digamos, una co-creación temprana, realmente es un asunto viable o es muy idealista, porque finalmente pues hay una voz autoral también muy fuerte en ciertos proyectos, como en el caso de Chinas, pues la directora no se quiso desprender de sus escenas porque casi que nuestras películas independientes también son una especie de manifiesto que tienen los guionistas y directores, que además en muchos casos son la misma persona, el guionista, el director o directora. Claro. Entonces, como que quería desde tu punto de vista como creador saber si realmente lo es posible, porque también es bueno saber si es demasiado idealista o si sí sería un modelo. Sí, Antonio Alberto es mi hermano. Ay, perdón, perdón. Tranquila. Una cosita, Jennifer. Sí, me parece muy interesante la pregunta, porque es que creo que el tema de la co-creación se ha vuelto como un término que no es fácil, porque en un ámbito con unos egos tan exaltados Claro. como los directores, los realizadores, el tema de la co-creación no es sencillo. Yo trabajé una experiencia muy particular con los MISAG, ¿no? Como un laboratorio para utilizar el audiovisual para defender su lengua y su cultura. Y bueno, en una comunidad indígena y en ciertas comunidades, no en todas, ¿no? Dependiendo de sus organizaciones, donde hay también distintos casos, ese trabajo de la co-creación tiene mucho sentido. Yo creo que cada proyecto tiene sus particularidades, ¿no? Conocí hace poco a través de un encuentro que hizo el FS entre las regiones, de que hay, por ejemplo, en el Huila, un grupo de co-creadores, y co-creadores es entre realizadores audiovisuales, entre literatos y un grupo de teatro que pidieron una sede de la SAE, ¿sí? De estas sedes que les han incautado a los narcotraficantes en un escenario, pues según comentaban ellos, muy amplio, muy generoso. La SAE les da recursos para que los sostengan y ellos están consiguiendo una cantidad de visitas a sus películas y a las obras de teatro, o sea que prácticamente hay una co-creación también, no solo pensando en la creación de sus proyectos, sino en la difusión, ¿no? Y la idea es que esas presentaciones, a mi modo de ver, que se legitimen, ¿no? Que sean legales, que cuenten como entradas legales para que eso tenga sentido y podamos mantener entre todos el FDC, ¿no? O sea, que nos sirva a todos. Chévere. Yo les quería contar una cosa que también puede ser un indicativo de lo que en otros países se hace, y yo esperaría que en Colombia se empezara a hacer, y es hacer remakes. Porque el remake a mí es un modelo de negocio que me encanta. Yo vendo remakes, también es una cuña, el que quiera IPs puede venir a mí, pero fuera de eso hay muchos otros que venden remakes. Yo me he dado cuenta, y por eso me está fascinando este modelo de negocio, porque se basa en adquirir los derechos por un tiempo limitado, 18 meses, por un dinero muy pequeño, en tanto que productor, de una película que funcionó muy bien en España, en Francia, en Italia, plebiscitada por el público, tomarla, adaptarla al país de uno, con sus estrellas, con su idiosincrasia, y aunque parezca contraintuitivo, es una actividad profundamente creativa. Y además combina las dos cosas, combina la comercialidad con lo que les estoy diciendo, con el hacer un trabajo creativo de adaptación cultural, de, repito, búsqueda de estrellas locales. Y allí, para mí, el triunfo actual del remake, porque está absolutamente en boga hacer remakes, y ningún colombiano me ha querido comprar un remake, y me parece que ahí hay algo súper sintomático, porque vendo remakes en China, en Corea, en Francia, en Italia, hasta en Brasil, en México.
Y en Colombia nadie se me ha acercado, bueno, se me han acercado, pero nadie como que se ha atrevido. Y para mí, de verdad, eso es sintomático de algo que sucede en Colombia, de estar muy pegados a lo autoral, a lo que yo quiero, a las imágenes que yo quiero que pasen, no cortarlos. Entonces, fuera de que los estoy invitando a que hagan remakes, pero más allá de eso, eso de que en Colombia no se hagan remakes es para mí, de mi análisis personal después de varios años estando en esto de los remakes, para mí es una prueba de que en Colombia aún estamos muy pegados a algo como el ego del autor, del creador, que no quiere que le dialoguen desde la distribución, desde los otros co-creadores. Y finalmente hacer remakes es un negocio muy seguro para un productor, muy viable y con mucha probabilidad de éxito. Entonces, quería dejar ahí esa inquietud, que la exploren hoy en día. O sea, yo les digo, ahí en Los Ángeles ahora tuve 50 citas de remakes, porque los productores norteamericanos no tienen ningún escrúpulo en llegar a decirme, oye, esa película venezolana con ese high concept me interesa un montón, yo cojo aquí, la hago con $3 millones y te la monto ya. Yo le digo, pues maravilloso, el negocio está hecho, la película está hecha, y no quiere decir que esa película va a ser una copia, porque todos copiamos, hasta el más original de los realizadores. Yo tengo esa percepción y esa convicción, si alguien no la tiene, me perdona, todos copiamos, todos copian. Entonces, pues si vamos a copiar algo bueno, adaptar algo bueno, puede terminar siendo una muy buena opción. Te repito, hay algo curioso de que en Colombia nadie se le haya metido a los remakes. Yo creo que tiene que ver con que estamos en una fase en la que aún creemos que tenemos que hacer la película, que sea la que transforme Cannes o Tallinn o Venecia o Hong Kong, cuando en realidad hay muchas otras maneras de hacer cine. Y por eso también muy rico escuchar lo que dice, o las tipos de películas que hace Dago y de las que se estaba hablando, que no pretenden necesariamente hacer esa transformación de la historia de un cine, sino llegar a un público. Entonces, quería mencionarles eso porque al escucharlos hablar pensé en eso del remake, que es algo con lo que yo ahora estoy tan activo y que realmente los invito a que exploren. Y si quieren más adelante les cuento en detalle cómo es el modelo de negocio, que es muy sencillo y bastante eficaz. Hablando de negocios, yo creo que hay algo interesante también para conocer como creadores, y es que cada vez más los productores están interesados en entrar en una coproducción desde el momento del guión, un poco siguiendo esta idea de la cocreación y de lo que decía pues Dago, de estar muy cerca de los productores. A esta, por ejemplo, acá en Colombia vive en bastantes temporadas en Medellín David Hearst. Él es un productor francés, él es coproductor de la última película de Ana Bustamante y de Ángel 69 también. Nuestra película es el nombre de la película de Ana Bustamante, y él en este momento entró a una coproducción con una chica de Medellín, se llama Ana Catalina Carmona, y hablando con él me decía, yo entré a esa película y entré desde el guión, estoy revisando guión, y para mí fue como muy novedoso, porque uno siempre se imagina que un coproductor llega cuando ve tu teaser o con un proyecto más avanzado, y él me ha dicho, a mí me interesa meterme a los proyectos desde ahí porque también tengo esta visión internacional, esta visión de mercado, pues finalmente tiene pues toda la influencia europea y francesa. Entonces, esto para decirles que no tengan miedo también de hablar de sus guiones en espacios donde vean que puede haber posibles inversionistas o productores, como que finalmente lo que se ha hablado del concepto, de la idea, también hay productores buscando historias novedosas e historias con particularidades locales, pero que desde lo humano pueden conectar como con otro tipo de públicos. Finalmente nosotros pues sí tenemos mucha riqueza en historias, y a veces, entre comillas, ese exotismo combinado con el humor, que también tenemos mucho humor, pues resulta atractivo. Yo hace poco me preguntaba por qué no contamos más historias de amor en Colombia. Decía, necesitamos más historias de amor, y me pareció curioso que… Comedias románticas. Exacto. La gente quiere comedias románticas, buenas comedias románticas. Y definitivamente hay con qué. Finalmente somos un país que también nos hemos levantado la moral a partir del humor. Entonces, ¿cómo no ponerlo más en función de nuestras producciones cinematográficas? Y hay otra cosa que me llamaba la atención de lo que mencionaba Dago ahorita, era el asunto de los datos.
como que las plataformas ahora tienen demasiados datos de las personas, de su consumo, de sus rutinas, y finalmente también esos datos son lo que sustentan el tipo de producciones que buscan hacer. El riesgo también es que los datos cambian muy rápido, los usuarios cambian muy rápido y nosotros tenemos un sistema de producción cinematográfica que no es tan rápido. Nos podemos pasar 4 años haciendo una película y nuestra audiencia tienen 4 años más, las que nos habíamos imaginado en ese momento. Entonces, como que también los datos pueden ser útiles, pero verlos bajo esa lupa de hacia dónde van, cuáles han sido las oleadas, qué de esos datos que estamos viendo son más fugaces que otros. Creo que eso siempre va a ser como muy importante y hay una influencia muy fuerte de las redes. Ustedes ven una película como la de Todo en Todas Partes y es una narrativa rapidísima que yo la primera vez que la vi yo dije, me siento viendo TikTok, porque era corte, 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 corte. Entonces también mirar qué aprovechar de lo que está pasando en el mercado y de nuestros consumos diarios para ver qué ponemos a favor de nuestras narrativas también. Sí, yo creo que es clave también entender las oportunidades que hoy tiene justamente esa tecnología que ha forzado a que cambiemos nuestros hábitos, o sea, que nos está cambiando y que nosotros tenemos que reaccionar de una manera también inteligente, ¿no? No consumir de una manera ingenua y pensar que ya estamos vencidos, porque esos modos de distribución hace parte como de un leitmotiv de la historia del cine. Cuando apareció el cine sonoro, eso fue una tragedia para muchos actores, para muchos productores, ¿no? Se pensaba que el cine ya había perdido, o sea, esa legitimidad que había conseguido con la imagen y con el acompañamiento musical en las salas. Luego cuando aparece la televisión, no, todo el mundo piensa que el cine se acabó, ¿sí? Y entonces el cine se estaba supuestamente acabando a través de todo el tiempo, pero finalmente creo que o sea, en esencia la mayor parte de la gente que asiste a ver películas en sala son historias de amor, porque la oscuridad sigue siendo como ese lugar apropiado para enamorar, para acercarse a la otra o al otro o al otro, ¿sí? Y eso sigue muy vigente. Y quienes más consumen, por eso habitualmente son los jóvenes, ¿no? Y aunque eso no marca, o sea, aunque hay por fortuna muchísimas excepciones, pero es importante esos lugares convencionales no perderlos de vista. Y otra cosa que tú hablabas, Jennifer, que me parece que es clave, y son las fechas en las cuales se exhiben las películas. Nosotros tuvimos un grave problema con una película que se llama Amores Peligrosos, que la programamos para exhibirla en un periodo en el día en que coincidía un partido fundamental entre la selección Colombia y Uruguay, creo que era. Y ese partido era determinante porque de eso dependía si Colombia clasificaba o no. El 2-0 con sí. gol de James, ¿cómo es eso? Y entonces es increíble cómo lo de las fechas, una fecha puede ser determinante porque toda la publicidad que se había hecho se perdió porque la gran mayoría de nuestro público quería saber era de fútbol y no de una película. Sí. Sí. Se me fue la paloma, pero había algo que les quería… Sí, Toño insistía mucho en tips prácticos que pueden usar o no usar y me pedía que tirara cosas. Yo estaba pensando y algo muy, muy eficaz para distribuir la película, al menos internacionalmente, y sonará a obviedad, pero es en la medida de lo posible ir a los mercados, ir a los eventos, incluso a espacios como estos, porque nada va a reemplazar los intercambios frente a frente, los intercambios de persona a persona.
A nosotros nos cambia completamente y muchas veces un encuentro en un pasillo, en un ascensor con un realizador que te hace un pitch muy rápido y muy eficaz, pues puede cambiar todo. En ese mismo sentido, tener pitches muy rápidos, muy percutivos, el popular pitch de ascensor, eso funciona tremendamente bien cuando hay conexión con el comprador. Tener, en general, para el mundo extranjero, tener materiales evidentemente en inglés, materiales muy bien preparaditos en inglés, ser muy visuales en lo que presentan. Hay muchos decks que son puros textos y esos son pues mucho más aburridos de leer y recuérdense que nosotros recibimos decenas de proyectos todo el tiempo venidos de 27 países o más, porque también nos llegan cosas de otros países, pero siempre hay alguno que visualmente llama la atención, que se siente el high concept, que se siente el potencial. Entonces, como ese sería un tip, también puede ser evidente, pero es hacer la parte gráfica muy consolidada y muy potente y muy verificada, ¿no? Sin errores. Uno muchas veces ve errores en las presentaciones y eso pues hace pensar que probablemente el resultado de la película pues va a estar a la altura de lo que hicieron en el deck o en el dossier. Algo también que no mencioné ese día, pero que me pasa mucho, es que la gente me presenta proyectos diciendo que lo hicieron con las uñas, que el papá les ayudó a ser el actor de yo no sé qué, que consiguieron plata de un inversionista amigo. Y esa película está compitiendo con películas de 4 millones de euros de España, de 8 millones de euros de Francia, de 3 de Argentina, y sin embargo no tiene por qué ser menor. Entonces yo siempre les digo, no minimicen, o sea, no, eso no es problema de uno. Si ustedes lo hicieron con 100.000 o con 2 millones, el look tiene que ser impecable y el otro es cocina interna. Ese sería un tip, porque me ha pasado muchas veces que tengo proyectos buenísimos en las manos, pero el mismo realizador tratando de decir, esto yo lo saqué con 4 años del sufrimiento y la universidad me ayudó y esto proviene de un cortometraje que saqué con las uñas, rebaja el proyecto. Y ese proyecto está compitiendo con productos absolutamente profesionales con los que yo no voy a trabajar por ese romanticismo, sino que yo voy a trabajar con el producto final y voy a querer vendérselo al mundo entero por lo que vale. Ese sería también otro tip de esos que me pediste. Y perdón que lo amplíe un poco, sí me gustaría que tanto tú como Jennifer nos contaran anécdotas o situaciones particulares que ustedes han tenido con experiencias de, por ejemplo, ¿qué miran ustedes en el afiche, en algo tan importante como la sinopsis, en el título, en el tagline? O sea, que, digamos, en este momento, si es que existen algunas tendencias, no sé si ustedes pueden compartirnos parte de esas experiencias. Un paréntesis antes, la historia de superación hecho con las uñas le sirve a la prensa, porque nosotras a cada rato en Colombia es como, ay, tenemos cita con tal podcast, pero si hay una historia de superación detrás de la película, mejor. Entonces, también hay que saber las historias que hacen parte de la película, cómo administrarlas y a quién sí le van a interesar. Mira qué curioso, internacional, para mí eso es un problema, pero veo que en nacional es como un A gancho la prensa le de encanta. prensa, Sí. chéverísimo. Porque claro, yo me enfrento a gente que ve 100 películas al día y que le vale madre la superación, pero claro, la prensa es mucho más sensible a eso. Bueno, y respondiendo a la película de Antonio, y siguiendo con lo de los tips prácticos, hay una página web que, si no estoy mal, es IMDb. Ahí uno puede revisar los póster que ha tenido cada película en los diferentes territorios. Y es una herramienta buenísima porque el póster finalmente también es una carta de presentación muy importante que pues tiene que darle uno información a uno como espectador. Finalmente, a veces uno llega a la sala y no tienes más información que el afiche y eso te conecta o no te conecta. Y nosotras hemos tenido muchas intervenciones de afiches justamente porque hay películas que parecen otras películas y uno ve solamente el póster. Entonces esta página es súper chévere porque además uno a través de las categorías como los géneros o los temas puedes ir viendo qué se maneja
de diferentes géneros, si es documental, si es ficción. Ejemplo de la Barbie, creo que la Barbie, si no estoy mal, cada país tenía una versión diferente del afiche. Y a veces era solo la B, a veces era la Barbie, a veces salía Ken, a veces salían varios, entonces eso también le habla a uno de las lógicas de los mercados en cada territorio, que es interesante tenerlo en cuenta. Entonces, para nosotros el póster es una de las cosas pues que miramos y que intervenimos también. Igual el tráiler, si ahora Dago estaba hablando de que 1 minuto en plataforma era ya un éxito el capítulo, nosotros en redes, si superamos los 3 segundos, la gente va a ver, o al tener más o menos una idea de la historia. Entonces tráiler es otra cosa fundamental que nos pasa mucho, que por ejemplo cuando son unos documentales en primera persona, nosotras ya sabemos que esa voz en off va a espantar a la gente. Así sea un documental maravilloso, si el tráiler dice, esta es mi historia, entonces ahí decimos como no, venga, dejemos la sorpresa para la sala, porque sabemos que eso ya es un argumento para que la gente diga, ay no, otra película personal que no tiene nada que ver conmigo, y puede ser que sí tiene que ver con muchas personas, pero la gente descarta muy fácil. Hoy es muy fácil hacer swipe, deslizar a la derecha, siguiente, skip, entonces como que necesita uno tener mucho cuidado en sus materiales. La sinopsis también las revisamos, pues hay sinopsis que son demasiado extensas, que dejan lo más interesante para el final, y nuestros índices de lectura pues también dicen que al principio hay que decir algo importante, algo que sea particular, algo que no suene a una historia que ya hemos escuchado antes. Entonces pues esos 3 materiales son fundamentales. Y a veces las películas llegan sin stills, por ejemplo, sin foto fija, y nosotros decimos, ¿cómo vamos a compartir esta película si no hay foto fija de alta calidad? Que para los realizadores es súper importante, como que no es necesariamente sacar unos frames de la película o del corto, realmente hay que construir materiales para eso, porque también la imagen es lo que más conquista actualmente. Y cuando nosotras nos metemos en la campaña de promoción de una película, siempre estamos intentando indagar dentro de la película y de la historia de la película lo que llamamos como los tesoros, lo que solo hemos visto que esta película lo tiene, y nos pegamos de ahí también para contarlo, para compartirlo, para conectar con las audiencias, porque en el mercado hay demasiadas historias todo el tiempo. Entonces siempre la pregunta es, ok, esta historia, ¿qué la hace especial? ¿Qué la hace particular? ¿Cuál es el vínculo que puede generar con las audiencias? Entonces tenemos siempre una reunión muy larga con el director, es como, bueno, a ver, esta película, ¿de dónde salió? ¿Usted qué tiene guardado? ¿Qué hizo arte? ¿Qué hizo? Investigamos como todo alrededor, porque sabemos que esos son finalmente unos posibles argumentos de venta para atraer a alguien y que diga, ve, qué interesante esta historia de la ropa de esta señora de esa película, me voy a ver la película, porque nosotros como humanos hacemos procesos así también, como despertar la curiosidad. Entonces nos fijamos en esos materiales de venta y también en lo que hay dentro del proceso de cada película. Una cosa que, claro, esto es nacional, lo mío es internacional, y lo internacional, cuando estamos con los compradores, yo le digo a mis compañeros que a veces no quieren hacer spoilers, yo les digo, por favor, hagamos el spoiler, porque nos estamos enfrentando a profesionales que le están bombardeando con películas por todos lados. Entonces eso, dejar las preguntas abiertas y no decir cómo termina la película. Al comprador le importa un pepino que uno le destruya la película. Lo que él quiere es decir, esto termina chévere para mi audiencia, lo voy a evaluar. Entonces, no, al menos de cara al mundo internacional, a agentes de ventas, a distribuidores afuera, y yo incluso diría que distribuidores locales, pero eso tú me lo confirmas, no hay que tener miedo de develar lo que es la película. Luego la campaña local pueda que sí tiene que jugar con preguntas, con esos finales de sinopsis abiertas, pero para profesionales que quieren distribuir afuera, como que tiene que ser muy, muy clarito con lo que pasa. Nosotros tenemos una película que es como un huis-clos, que es como una especie de Carnage meets Perfect Strangers, Perfectos Desconocidos, todo en un mismo lugar. 3 parejas están en tratamiento psicológico, y resulta que la psicóloga
los invita a hacer solos su terapia de pareja. Entonces es como una terapia de seis personas solos, algunos están a favor, otros en contra, les parece raro, pero bueno, empiezan a sacar solitos unas preguntas que le dejó la psicóloga y empieza a crecer la tensión porque salen infidelidades, problemas de dinero, tensiones, problemas sexuales entre ellos, incluso entre las parejas había relaciones. Va creciendo la tensión, todo esto en un solo espacio, y al principio el productor nos dijo, y el final es genial. Yo decía, pero ¿cómo aquí que el final es genial? Quiero saber cuál es el final. Vi la película y el final es que 4 de los personajes, o sea, 2 de las parejas eran policías y querían atrapar a un abusador sexual y que su mujer lo aceptara. Entonces, todo era una puesta en escena teatral de la policía. El twist es maravilloso. Les puedo decir que cuando empezamos a contar el twist, que yo siempre pensé que había que contarlo, pero mis compañeros no estaban seguros, empezamos a vender. Empezamos a que la gente nos dijera, mándamela, esto está buenísimo, además para remake, porque se hace en un espacio vacío. Entonces, les pongo este ejemplo como algo que uno pudiera en el mercado, digamos, B2C, a cliente decir, y te sorprenderá al final. Aquí al profesional hay que contarle la gracia de la película, que es ese twist brillante que tiene. Entonces, ese para mí también sería un tip práctico. Cada uno toma el tip o lo suelta, pero yo creo que sí hay que, con los profesionales, ser muy claro, no tener miedo a hacerle spoiler, digamos. Yo tengo otro caso y es el de la película Un varón. Nosotras estamos seguras que uno de los éxitos de esa película es la canción que tiene, que es la canción de Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos, que es originalmente gallego, no de Tego, porque el director fue muy insistente en que nosotras tuviéramos este dato muy presente. Y yo estoy segura de que esa campaña de esa película no habría sido lo que es si no tuviera esa canción. Entonces, obviamente los derechos musicales pues son costosos, pero a la hora de tener las producciones, yo sí creo que es muy importante uno también pensar en esos otros valores que pueden hacer de su película independiente algo comercial. Y ahora que Dago decía el éxito, que el éxito era un accidente, pues nosotras tenemos un TikTok de Doco, hicimos un clip muy corto, como una especie de tráiler de 1 minuto, que justamente usaba esa canción, y ese tráiler empezó a sumar y nosotros decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Porque uno creo que tampoco está preparado para un éxito, y se llegó al 1.000.000 y nosotros decíamos sin pagar un peso, haciendo un video corto con la canción correcta, seguramente en el momento correcto, y fue maravilloso porque logramos llegarle al público que nosotras sabíamos que se iba a conectar con la película, que finalmente es una película de barrio, de Bogotá, y allá llegaron todos a Avenida Chile, que además es un teatro estrato 5 en el centro comercial Atlantis, no, Avenida Chile, y nos llamaban y nos decían, aquí hay gente muy rara viendo un varón. Pues claro, a Avenida Chile nunca habían ido los raperos de la localidad de Santa Fe y llenaron otra sala en el sur y fue maravilloso, y nosotros dijimos, es un fenómeno muy particular, pero que logró sacarnos también de la burbuja en la que nos meten los algoritmos, que eso es otra cosa con la que uno pelea todo el tiempo. Como que te encasilla el algoritmo y es como, solo le muestro a esta gente tu contenido, y al hacer eso pues fuimos visibles, porque eso es como la gran lucha, que al menos la película que tenemos en el momento sea visible en medio de todo lo que pasa, porque son las otras películas, las noticias, los problemas de cada uno. Entonces salir de ahí y que al menos la gente diga así, el varón, así no digan el título tal cual, decían el varón, entonces está bien, con que varón ya llega. Y también pues el asunto de la piratería es otro problema, que nosotras a cada rato nos mandan un link y nosotras, ay, ¿cuál película subieron ya? Que a veces me da risa porque los directores son como, ay, encontramos Señorita María en la 7ª, y es como, ok, bien, porque si hay alguien que la piratea es porque hay algo de valor en la película, pero fue madre, nosotras intentando que la gente vaya a las salas y ya la película en Cuevana.
Entonces es otro asunto. con Mira el que luchamos. cuando nosotros arrancamos con El Rey, la piratearon más o menos como a la semana. Y yo llamé a Dago. Yo la le vi dije, pirata. Dago, tengo este problema. Me dijo, pues ahí ya no tenés mayor cosa que hacer, pero ten en cuenta que quienes van a las salas de cine no son los que compran la película pirata, ¿sí? Y de todas maneras, estar pirateado es un privilegio también. Y te la están anunciando en las esquinas y te la están anunciando por todo lado. Entonces, me llamó la atención porque, bueno, esto tiene su ambigüedad, pues, en cuanto a la valoración, pero finalmente es que ahí ya uno no puede hacer nada, ¿no? Sino protegerla mientras pueda. Quería preguntarles el tema de los test que habitualmente se hacen en la gran industria y que pues a nivel local también se están haciendo, no sé a nivel internacional o en experiencias de otros países, como no sé si conocen esto, y qué se evalúa ahí, o sea, porque el tema del afiche, por ejemplo, es muy importante, la tipografía, el mismo título, el tagline, ¿no? O sea, pero también qué se vende, y si de alguna manera esto que decía Dago, también de que las películas contemporáneas también están esperando no que lo hagas bien, sino que hagas el bien, ¿no? ¿En qué medida ustedes sienten que eso se comporta en este momento de una manera particular en la distribución? Juan, ¿tú tienes algo? Estoy pensando, una pregunta difícil. En lo que me concierne, siento que no hay aún al menos internacionalmente, no hay tanto ese requerimiento de que hagas el bien, más sí, ¿no?, de que hagas el mal. Es decir, que hay cantidad de temas sensibles. Por ejemplo, el tema del animalismo está súper en boga, afortunadamente, personalmente digo yo. Entonces, películas en las que hay maltrato animal o en las que se sobreentiende que hay un maltrato animal, así no maltraten a ningún animal, el solo concepto sí es algo pues que rechazan. Por ejemplo, las plataformas, todo esto, o que haya acusaciones detrás de las personas que están detrás de la producción de comportamientos indebidos, digamos, todo eso sí está muy controlado hoy en día. Yo no sé si el hacer el bien directamente, no me atrevería a decir que no, pero lo que sí sé es que lo de, entre comillas, hacer el mal sí puede ser muy penalizado. Y ahora que hablamos de OTT, María Fernanda me decía que es un tema para ella importante y sé que para todos aquí, y de hecho Dago lo comentó diciendo que el rey no es ya el contenido, sino el distribuidor. Yo y si quisiera ser el rey, pero no lo soy Yo aún. también. Pero los reyes sí son un poco las plataformas. El problema es que pues las plataformas no nos van a comprar a todas sus películas. Y también yo le decía a Mafe, yo no creo que nos debamos obnubilar por las plataformas, si no estamos jodidos, porque cambia el algoritmo y mañana quieren una cosa distinta a lo que querían ayer. Los ejecutivos con toda razón quieren mantener su puesto y no tomar muchos riesgos, seguir con lo que el algoritmo les dice. Entonces son jugadores súper importantes que entraron a este ecosistema, hay que tenerlos en cuenta, pero yo no iría a hacer todo en función de lo que ellos digan, porque hay muchas otras maneras de distribuir la película. Dicho eso, pues yo tengo que trabajar con ellas mucho y pues hacen una labor espectacular de hacer que el cine se haya democratizado. Pero no querer que todas las películas terminen en plataforma, porque eso no, o en plataformas grandes, quiero decir, en las premium, porque sí van a terminar en plataformas pequeñas, internacionales, pero no en las grandes. Entonces, también mi mensaje ahí es saber entrarles en los mercados, saber mostrarles un buen pitch, todo lo que tú decías de sinopsis, de tagline y demás, muy bien planeado para profesionales, no para público final, pero en últimas hay otros caminos. Y uno de los caminos son los agentes de ventas. No hablo
por mí, pero hablo por tantos colegas que hacen un trabajo muy anónimo. Nosotros somos los más anónimos del mercado del cine, siempre nadie, o sea, mucha gente, la gente no entiende qué es lo que hacemos. Estamos ahí entre ustedes, los productores, y ustedes, los distribuidores y las plataformas. Y sin embargo hay muchísimos que hacen un muy buen trabajo, se la pasan volteando por el mundo y tratando de que sus películas se vean. Entonces yo les diría, si no son las plataformas, también traten de conseguir agentes de ventas. Hay muchos, sobre todo en Europa, hay agentes muy confiables, en América Latina hay algunos, muy pocos. En Estados Unidos, yo sé que esto está siendo grabado, entonces no voy a decir cosas muy comprometedoras, pero es complicado trabajar con norteamericanos en general, sin ser esto una generalización absoluta. Pero yo les invitaría a buscar agentes de ventas en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en España. Somos pocos en España, pero los de España pues controlamos. Los de España tenemos la ventaja de que los tres, digamos que hay, cubrimos mucho América Latina. Entonces traten de acercarse a los agentes de venta. No es fácil. Yo tengo a mi compañero de adquisiciones que está absolutamente desbordado de envíos y todo el mundo lo quiere ver. Yo le digo que es el tipo más sexy de América Latina porque todo el mundo quiere ver al responsable de adquisiciones de Latido Films, pero en algún momento él va a responder y él o los de Bendita Films o los de Film Factory que llevan la peli de Laura, nosotros llevamos la primera de Laura. Entonces, ese camino también es importante y les da visibilidad seguro a las películas en festivales, en plataformas y en distribuidores del mundo. Entonces también piensen en los agentes de venta como una posibilidad. No somos tan malvados como dice la leyenda, solo que hay que saber negociar con nosotros porque nos pasamos la vida negociando, entonces evidentemente pues desarrollamos músculo y algo de pericia en la negociación, pero finalmente son instancias que pueden ayudar a que la película vuele. Yo creo que este tema de hacer el bien desde la película, pues no es un asunto que veamos mucho tampoco. Creo que sobre todo estamos en un momento en el que sí se visibilizan comunidades, prácticas, pero creo que nos hemos quedado en un momento de pronto de denuncia. Y que las películas que lo hacen sí buscan es hacer algo después. Entonces tenemos lo que se llama documental de impacto, que entonces los realizadores al entrarse en una comunidad deciden que esa película sea un medio para transformar políticas o para transformar la vida misma de la comunidad. Por ejemplo, está el caso de Alice. El documental Alice se lleva a cabo en un lugar como si fuera una correccional, un albergue en Bogotá. Son 10 niñas protagonistas, ellas a través de un ejercicio de imaginación más o menos van develando cosas de su historia, y lo que decidieron Nicolás y Claire al conocerlas, al estar ahí, es bueno, nosotros vamos a emprender a partir de esta película una campaña para que haya inversionistas y podamos montar una casa donde las niñas, después de tener 17, 18 años que deben abandonar, digamos, ese hogar, pues puedan hacer como el tránsito a la vida adulta y tener posibilidades de capacitarse en algo y poder seguir estudiando. Bueno, lo que pasa es que eso es muy complicado. Entonces, como que sí está la voluntad, está la película puesta, ellos se asociaron con una fundación que sí quien tienen pues como la experticia en hacer eso. Ellos decían, nosotros somos cineastas con una voluntad de una película, pero quien se encarga como toda esa gestión es una fundación que se llama Tiempo de Juego, pero finalmente materializar eso es muy complicado. También está el caso, por ejemplo, de Cantos que inundan el río, que es un documental de las cantadoras de Bojayá. Ellos también dijeron, con esta peli queremos mostrar pues como su vida y luego recoger fondos para una casa del canto allá en el municipio de ellas. Finalmente no se logró la meta que tenían de crowdfunding para eso, y lo que decidieron fue comprar una lancha, que finalmente es el medio de transporte que cualquiera debería tener en ese territorio, y es la lancha que usan los niños para ir al entrenamiento, para el torneo, las cantadoras. Entonces, pues es una transformación pequeña, pero es una transformación. Que la película inicialmente no va de eso, no pretende hacer eso, pero pues es algo, ¿no? Como que uno dice, es algo, y es algo que material que ellos le pueden dejar pues a quienes les permitieron entrar como a su cotidianidad. Entonces creo que estamos más en ese momento. No sé si eso implique
necesariamente hacer el bien, pero Sí. quizás sí es visibilizar Sí. al menos al otro. Sí. Es que me llamó la atención el comentario, ¿no? Porque de alguna manera Hollywood históricamente siempre ha sido muy cuidadoso de los finales, ¿no? De hecho, el Weekend, el final feliz, siempre fue una exigencia y sigue siendo, o sea, digamos que eso después del neorrealismo cambió y los finales abiertos se impusieron y siguen vigentes hasta ahora, ¿no? Pero digamos que esa perspectiva moral que tienen algunas producciones, y me pareció escucharlo porque pues él no lo está diciendo en el vacío y lo enfatizó mucho, ¿no? Y me parece interesante escuchar de ustedes también como otra visión, o sea, que corresponde a una mirada de negocios, digamos, internacionales, pero pues que por fortuna el asunto está bastante abierto, ¿no? Yo quería como animarlos un poco en este sentido de repensar, de esa obligación que tenemos de repensar lo convencional, y es que a partir de dos experiencias, cuando nosotros arrancamos con El Rey, el planteamiento era: usted estrena en Bogotá, y después de que usted estrene en Bogotá, casi que ya puede ser dueño de las audiencias del país, o sea, pero si su película funciona bien en Bogotá, es el paso a seguir. Nosotros dijimos no, nosotros queremos que la película primero puede funcionar bien aquí en Cali, y luego llegamos a Bogotá con el aval de que funcionamos bien en Cali. Y yo creo que esa decisión fue importante. Y luego cuando hicimos a Paporis, la película le gustaba a los distribuidores, a los exhibidores, digamos. Pero realmente nos decían algo que también es como uno de los tips esenciales de la distribución, y es: la gente va a ver las películas por los actores. O sea, son los actores los que el público reconoce, y eso determina una complicidad. Y pues la película no tiene actores, los indígenas son muy bellos, pero pues la gente en este país no paga por ir a ver indígenas. Lo dijeron, o sea, expresándolo con mucho dolor, pero con toda la claridad de que la película no tenía ningún futuro, ¿sí? Y nos programaron en el lugar, digamos, con todo el cariño, nos dieron la opción de que nos daban una semana con 5 copias, de las 5 copias que rodaron, pero nos las programaron. Yo insisto mucho en la fecha de programación. A nosotros nos la programaron el 17 de febrero. ¿Qué pasa el 17 de febrero? Nosotros dimos bien porque últimamente, o en ese momento, la apertura de la gente visitando salas de cine en febrero no estaba mal. Pero si te programan el 17 de febrero, quiere decir que te dan solamente una semana para estar en pantalla, porque después empiezan los Óscares. Entonces son las películas que están nominadas a los Óscares y automáticamente uno sale de la pantalla. Y como lo decía el mismo Dago, no sale de la pantalla porque uno se queda o permanece, no porque les caiga bien o mal, sino porque el público ha respondido a la historia, ¿no? Y por fortuna la película siguió en cartelera 4 meses. En su momento fue el documental más visto, 44.000 espectadores, más de 44.000 espectadores, que con la publicidad que tuvimos realmente fue más el boca a boca y una estrategia que se hizo en colegios lo que lo posicionó. Entonces me parece que uno siempre, o sea, que a veces, aunque nadar contra la corriente y contra la convención tiene sus riesgos, pero que es importante asumirlos. Mira que volviendo a lo que preguntabas sobre el hacer el bien, que ya desarrollaron ustedes bastante, pensé en algo que quería compartirles. Y es que para la mayor parte de las empresas de venta internacional, hoy por hoy China representa un 20% del volumen de negocios. En China la censura es muy fuerte, es decir, temas de homosexualidad, temas de política, temas de
de libertad, digamos, como quiera que eso se pueda entender por las autoridades chinas, no pasan la censura. Y sin embargo es un mercado muy activo, se abren 3.000 salas de cine al día. O sea, es una barbaridad. De verdad que cuando uno piensa en China son otros números. Entonces yo a los chinos no les puedo vender películas que terminen mal, en las que el malo no sea castigado. Hay una película que probablemente vieron algunos de ustedes que se llama El Reino, de un realizador que les recontra mega recomiendo, que se llama Rodrigo Sorogoyen, español, que pudimos venderla en China porque, o sea, tuvimos problemas, pero al final agarraban al malo, digamos. Y otra, Asbestas, que ahora mismo está en cartelera en Colombia, que también les recomiendo muchísimo, debe haber sido realmente una película oscarizada, pero por tema de lobby no llegó. Y allí también logramos venderla en China porque se descubre a los asesinos. Entonces, eso va muy en el sentido de que hacer el bien, digamos los chinos por razones políticas o las que sea, no quiero entrar en esa polémica, pero China es un territorio muy importante, entonces como que estas pequeñas informaciones ténganlas en cuenta. Si no es tan importante dejar un final abierto, que agarren al malo. De verdad que nos van a ahorrar muchos problemas luego los que vamos a distribuir, porque en Medio Oriente va a ser la misma cosa, luego no falta el europeo que también dice que eso queda abierto y que para el canal de televisión abierta pues no es como muy conveniente que no agarren al malo. Entonces, como que hay realmente, y vuelvo a lo del principio, hay gestos artísticos que realmente a veces no son tan importantes y que las implicaciones en distribución son gigantes. Y bueno, eso es con el tema del hacer el bien. Algo que nos dijeron al principio es que podía haber preguntas. Yo creo que siendo esto algo tan concreto y si tienen preguntas, no queda mucho, aprovechen si les suena y si no, nosotros seguimos aquí echando cháchara que es delicioso. Yo quisiera solamente hacerles una pregunta a ustedes y es, si yo estoy poniéndome en el lugar de la sala y de los espectadores, hay muchos que quieren ser distribuidores a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué recomendaciones le darían para la gente que quiere asumir los roles que ustedes tienen? Uy, qué pregunta Que lo tan piensen muy berraca, bien. parce. Que les guste hablar con gente de todo el mundo, que no le tengan tristeza a banalizar el cine. A mí a veces me duele que el cine ya no lo veo como lo veía a los 15 años, sino que se me ha vuelto un producto y me toca estar luchando ahí en mi cabeza con eso, que en la medida de lo posible hablen lenguas, traten como de comunicar con la gente en otras lenguas porque eso ayuda muchísimo. Si uno se enfrenta a un italiano, un francés, a un ruso, hablándole su lengua, la probabilidad de vender es mayor y que les guste recorrer el mundo. Que les guste el cine, obvio, que les guste el cine. Porque cuando a uno no le gusta el cine, pues como vender cerveza sin que a uno le guste la cerveza, no pega. Yo creo que hay que conocer muy bien la reglamentación y las oportunidades que hay para las distribuidoras. Afortunadamente en Colombia tenemos un estímulo de distribución, entonces eso ya es un aliciente para que uno se monte en esa aventura de montar una empresa, porque además hay que tener una empresa SaaS o cualquier denominación. Hay oportunidades para hacerlo. Yo creo que también deben ser unas personas que tengan como la oportunidad de relacionarse, hacer casi que un PR, pues, porque en los negocios también como que tienes que saber con quién hablar y cómo y dónde y quién es quién en las organizaciones. Por ejemplo, en nuestro caso, pues Cine Colombia tiene que ser un player con el que nosotras hablamos, eso se encarga Consuelo, porque ella es la cara amable de Doco. Pero sí es un asunto como de conocer el mercado, quiénes son las personas, económicamente cuáles son las posibilidades, y no solo la distribución es un asunto con el que una empresa se pueda sostener. Digamos que Doco hace muchas otras cosas, entonces también es agente de ventas dentro de Colombia. También hay que conocer los festivales nacionales, porque finalmente ahí también hay una entrada para las películas y para la empresa como tal. Entonces creo que es un asunto de conocer muy bien el mercado, y yo diría que elegir una línea editorial, cuáles son las películas o cortometrajes, películas cortas que también te gustaría distribuir.
Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas en esto. ¿Nada? Vale. Entonces, no lo logramos. Nos las mandan por WhatsApp. ¿Ser qué? Crueles. Mucho. Muy crueles. Tener timing a la hora de acercarse a ellos, sutileza, muy concreto, ir a lo que se va, no echarle un mail gigante y tratar sobre todo de agarrarlo en un mercado y mostrar esa cara tan simpática que ahora mismo estás mostrando al presentar esta pregunta. Finalmente, Doco nació porque nadie quería distribuir algunas películas. Entonces, varios cineastas dijeron, y con Proimágenes les digo, no les gusta, monten su distribuidora. Entonces, finalmente, Doco también nació de ahí. Entonces, revisar con quién asociarse y si es viable y si hay otras películas similares buscando lugar, quizá montar una distribuidora para ese cine puede ser también una vía. Bueno, por aquí me están indicando que es hora de acabar con este panel. Nosotros vamos a estar aquí, veo que hay preguntas, entonces allá tras bambalinas la charlamos con un café. Muchas gracias por aguantarse esta charla, que no es la más sexy, pero bueno. Telepacífico presentó Agéndate, abiertos a las ideas. Cómo distribuir tu contenido para comprender los eslabones de la cadena de distribución y circulación de los productos audiovisuales. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.